Buenas, querida gente. Vamos a la BT3, siempre en la unidad 1 de Introducción a la Sociología como Ciencia. El contenido será los métodos, las técnicas y los instrumentos de información en la sociología y sus aplicaciones a las ciencias económicas. Métodos en la investigación sociológica, técnicas de recolección de datos, instrumentos de investigación, aplicaciones en las ciencias económicas. La economía, el derecho y la política como fundamento del poder, un abordaje desde la sociología. En este veremos la economía como base del poder, el derecho como instrumento de legitimación del poder, la política como espacio de disputa del poder, interrelaciones entre economía, derecho y política. Vaya, con los métodos, las técnicas y los instrumentos de información, la sociología y sus aplicaciones a las ciencias económicas. La sociología como ciencia social estudia las relaciones humanas, las estructuras sociales y los procesos que configuran la vida en sociedad. Para ello utiliza diversos métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información que permiten analizar fenómenos sociales de manera sistemática. Estos enfoques también son aplicables a las ciencias económicas, donde el comportamiento humano, las dinámicas de mercado y las instituciones sociales influyen en los procesos económicos. Vaya, con respecto a esto, las técnicas más comunes que se utilizan, encuestas, entrevistas, y estas dos varían en el tipo de método de estudio, pero se pueden hacer varias otras técnicas dependiendo del objeto de estudio que tengamos, lo que queramos conseguir. Métodos en la investigación sociológica. Los métodos en sociología se dividen entre grandes enfoques: método cuantitativo, método cualitativo y método mixto. Vaya, con el método cuantitativo tenemos que se basa en datos numéricos y estadísticos. Cuantitativo es de cantidad, a eso hace referencia. Busca patrones generalizables mediante encuestas, censos y análisis estadístico. Aplicación en economía, usada en el estudio de mercado, medición del PIB, tasas de empleo y modelos económicos. Brightman, 2016. Entonces, con respecto a lo cuantitativo, es como siempre que ustedes ven datos, con todo eso de los porcentajes de la pobreza, lo que tiene que ver con la inflación, con respecto al mercado, todo eso tiene que ver directamente con los datos cuantitativos. Y en el método cualitativo tenemos que se analiza significados, experiencias y contextos sociales. Técnicas como entrevistas, observación participante y grupos focales. Aplicación en economía, estudia comportamientos de consumo, cultura organizacional y percepciones sobre políticas económicas. Creswell, 2014. Vaya. Se pueden preguntar, vaya, lo más claro acá es que para el cualitativo utilizamos la entrevista y para el cuantitativo utilizamos encuestas. ¿Qué diferencias? Ustedes han resuelto alguna, ¿verdad? Alguna vez. En las encuestas te piden como respuestas cerradas, pero en las entrevistas ya profundizas en el pensamiento del sujeto de estudio en este caso, en la opinión, en lo que dice. ¿Cuál sería la diferencia en la aplicación económica? En la primera, cuantitativa, solo tenemos datos, pero ya en la cuestión cualitativa nos vamos a lo subjetivo. Ya empezamos a preguntarle a las personas de cuánto gana, en qué lo ocupa, y nosotros profundizamos en las motivaciones. O sea, podemos tener más datos a nivel de lo subjetivo en este tipo de entrevistas y lo marca el método de estudio. Pero tenemos el método mixto, que es como de los más comunes ahora. Combina ambos enfoques para la comprensión integral, aplicación en economía, investigaciones sobre desigualdad que integran estadísticas cuantitativas con relativos de vida cualitativa. Ahí va la mezcla de las dos, la cuestión cuantitativa y cuestión cualitativa. Técnicas de recolección de datos. En estas tenemos encuestas, entrevistas, observación y análisis documental. En las encuestas son cuestionarios estandarizados aplicados a muestras representativas. Uso en economía, encuestas de hogares, ejemplo, medición de pobreza.
Y en las entrevistas tenemos que son diálogos estructurados o semiestructurados para profundizar en temas. Ejemplo, entrevistas a empresarios para analizar crisis económica. Se van fijando que son datos diferentes los que tenemos, que estamos buscando. Observación, directa en campo o participante, inmersión en el grupo. Aplicación, etnografía de mercados informales. Esta observación tiene esos dos puntos, en campo o participante, que vos solo observas y participante es que te quedas ahí para percibir, o sea, percibir lo sucedido en el espacio. Y tenemos el análisis documental, que es revisión de fuentes secundarias, informes, registros históricos, etc. En economía, estudio de tratados comerciales o políticas públicas. Instrumentos de investigación. Cuestionarios diseñados para recopilar datos cuantificables. Guías de entrevista. Preguntas abiertas para explorar perspectivas. Y software especializado, lo que se está haciendo como común ahorita. Remember, SPSS, análisis estadístico. En vivo, análisis cualitativo. Aportes a la economía. Modelado de escenarios económicos con Stata OR. Aplicaciones en las ciencias económicas. La sociología aporta herramientas para entender cómo comportamiento del consumidor, influencia de factores culturales y sociales, desigualdad económica, estratificación social y acceso a recursos, políticas públicas, evaluación de impacto social de medidas económicas y globalización, efectos en comunidades locales, SAS en 2015. Los métodos, técnicas e instrumentos de la sociología permiten analizar fenómenos complejos que interceptan lo social y lo económico. Su aplicación en ciencias económicas enriquece el entendimiento de problemas como la pobreza, el desarrollo y la dinámica de mercado, destacando la interdependencia entre ambas disciplinas. La economía, el derecho y la política como fundamentos del poder, un abordaje desde la sociología. El poder es un concepto central en la sociología, entendido como la capacidad de influir en el comportamiento de otros, incluso contra su voluntad. Weber, 1922. Este poder se estructura a través de instituciones clave, la economía, el derecho y la política, que interactúan para mantener el orden social y las jerarquías. Desde la perspectiva sociológica, estas instituciones no solo regulan la vida en sociedad, sino que también reproducen desigualdades y conflictos. Se analiza cómo la economía, el derecho y la política funcionan como pilares del poder, examinando teorías clásicas y contemporáneas, así como sus interrelaciones en distintos contextos sociales. Vaya, lo que aquí nos está expresando es que, o sea, entendiendo diferentes teorías que han nacido en diferentes momentos, podemos entender más por qué estamos como estamos, por qué están definidas las condiciones en las que estamos, por qué la estructura de, o sea, la estructura de todo prácticamente. Hasta nos podemos meter a investigar de por qué en los parques de las ciudades, que son algo grandecitas, usualmente están, ¿verdad? Hoy ya se han quitado algunas, pero está la iglesia, la alcaldía y la biblioteca. O sea, hay referencias históricas al por qué la estructura es así. Entonces hay muchas preguntas que tenemos que buscar contestar. La economía como base del poder. El enfoque marxista. La economía como estructura dominante. Para Karl Marx, 1867. La economía es el fundamento del poder en la sociedad capitalista. La lucha de clases surge de la desigual distribución de los medios de producción, donde la burguesía dueña del capital domina al proletariado, trabajadores. El poder económico se traduce en control sobre los recursos materiales
Influencia en las políticas estatales, ejemplo, lobby empresarial, reproducción de desigualdad a través de salarios bajos y explotación laboral. Imagínense esto, bien definido allá a mediados del siglo XIX, 1867. Control sobre los recursos materiales todavía se da del sector dominante. Influencia en la política estatal todavía se da de gran manera. Latinoamérica está cayendo de nuevo en eso. Reproducción de la desigualdad se sigue dando. La brecha entre los que más ganan y entre los que menos ganan solo se ha ido incrementando esa brecha. La economía como base del poder. El poder económico en la sociedad contemporánea. En la actualidad, el neoliberalismo, Harvey 2005, ha reforzado el poder de las corporaciones transnacionales, generando concentración de riqueza. Ejemplo, el 1% más rico posee el 45% de la riqueza global, según Oxfam 2023. Imagínense, el 1% más rico posee el 45% de la riqueza global. Solo el 1% de la población del mundo posee casi la mitad de la riqueza que hay acá, en la Tierra. Privatización de servicios públicos, reduciendo el poder del Estado. Esto es lo que hace prácticamente el neoliberalismo, la privatización, o sea, apartar al Estado. Flexibilización laboral, que debilita los derechos de los trabajadores. Ahora en El Salvador se está haciendo bastante popular esto y a mí me consta, pues, porque es como está trabajando, lo de por servicios profesionales, por servicios personales, o sea, al nivel de docente, los docentes con la clase, se está popularizando esa forma de trabajo en salud, en educación. O sea, ¿qué es lo que te quita? Que los derechos laborales, o sea, se están haciendo a un lado, porque uno no tiene garantía de nada. El derecho como instrumento de legitimación del poder. La perspectiva weberiana, el derecho racional legal. Max Weber, 1922, sostiene que el derecho moderno legitima el poder a través de normas impersonales y burocráticas. Características clave. Legalidad formal. Las leyes son creadas por instituciones reconocidas. Coerción legítima. El Estado monopoliza la violencia para hacer cumplir las normas. Desigualdad en el acceso a la justicia. Las élites tienen más recursos para influir en el sistema legal. 1922, estamos hablando, miren, y un poquito más de 100 años después es lo mismo. Desde la creación de los estados modernos, desde la revolución política que fue la Revolución Francesa, se han venido creando diferentes leyes que solo benefician al sector dominante. Entonces eso se ha mantenido, se sigue manteniendo y probablemente se va a seguir todavía por mucho tiempo manteniendo, lastimosamente. Nuestro país es un gran ejemplo para entender un poquito más lo de la legalidad formal, la coerción legítima y la desigualdad en el acceso a la justicia. Si no, fíjense que al SACA como 10 años le han dado por que a saber qué hizo como 300 millones de dólares. Pero de repente agarran a uno, está viendo una noticia que agarraron a un hondureño que había robado una bolsa como 20 años, parece que decía ahí que le habían dado. Y es normal que a los de a pie le dan muchísimos más años por delitos menos graves que personas que tienen otras capacidades. Críticas al derecho como herramienta de dominación. Teoría crítica. Habermas, 1981. El derecho puede ser manipulado para favorecer intereses económicos. Se sigue haciendo. Derecho y desigualdad. Las minorías y clases bajas enfrentan discriminación sistémica en los sistemas judiciales. Ejemplo, encarcelamiento masivo en Estados Unidos según Alexander 2010. Y estos años se sigue dando. Miren todas las situaciones que se han dado en Estados Unidos, de cuántos asesinatos han habido también, cuántas personas se han muerto en las cárceles de allá, de los inmigrantes, que agarran con el único delito de haber cruzado ilegalmente una frontera. Si vemos acá, más de 500 personas, durante el régimen de excepción, más de 500 personas han sido asesinadas en las cárceles, prácticamente. Y de la CEPOC no hemos escuchado nada.
porque en la CEPOC sí tienen salud, les dan comida, pero no en las otras cárceles que han quedado para los civiles, es de donde están asesinando a la gente, la están torturando y les quitan. He visto noticias, fíjense, que hay personas que han estado pagando $200 mensuales para los paquetes de los presos y les llega la noticia después que tenían como 5 meses de haberse muerto. O sea, no saben ni cómo están las personas. O sea, es una estafa grandísima del Estado que se está dando, porque a los de la CEPOP, que son a los que, pues si El Salvador odia, los mareros, los pandilleros, ahí no se escucha de que tenga que la familia pagar $200. O sea, a las maras y las pandillas las tiene bien. O sea, era mejor que hubieran seguido Mariana, pues donde nadie quiere estar, o en la de Izal, las demás. Entonces, hay varias como contradicciones en ese sentido. La política como espacio de disputa del poder. El Estado como eje del poder político. Según Poulan Sass, 1978, el Estado no es neutral, sino un campo de lucha donde distintos grupos, empresarios, sindicatos, movimientos sociales compiten por influencia, funciones clave, regulación de conflictos sociales, ejemplo, leyes laborales, represión y consenso, Gramsci, 1971, uso de la fuerza policial y la ideología para mantener el orden. Democracia y poder, teoría elitista. Mitchell, 1911, la ley de hierro de la oligarquía sostiene que, incluso en democracias, el poder se concentra en minorías, ejemplo, partidos políticos, grupos económicos, movimientos sociales como contrapoder. Las protestas y organizaciones ciudadanas desafían el poder establecido, ejemplo, feminismo, ecologismo. Todo esto creo que ustedes ya han oído algo. Se está dando, pues, son cosas que se están dando en la sociedad constantemente. Recuerden que las sociedades siempre están en movimiento y siempre está habiendo algún tipo de cambio, rara vez, pero también algún tipo de transformación, porque el cambio y la transformación son dos conceptos diferentes. Interrelaciones entre economía, derecho y política. El complejo económico-político, capitalismo corporativo. Las grandes empresas financian campañas políticas para influir en leyes. Ejemplo, reducción de impuestos a las multinacionales, corrupción y poder. Casos como Lava Jato, Brasil, muestran cómo élites económicas y políticas se benefician mutuamente. Recuerdan, es que El Salvador es un ejemplo tan bonito. Recuerdan que su presidente decía de que les iba a aumentar los impuestos a quienes más tenían, que los que menos tenían se iban a reducir. Decían también de que a los diputados les iban a quitar ¿cómo se llama? La cuestión de los seguros médicos, que les iban a bajar el salario, cosas que no han pasado. Que se iban a quitar ¿cómo se llama esto? La inmunidad jurídica que tienen, el fuero. Se iban a quitar el fuero, pero no pasó. Y los partidos no han querido decir quiénes son sus financistas, porque no hubo incremento a los que más tienen. Es más, en el centro histórico de San Salvador, quienes inviertan más de, no me acuerdo cuánto era, como $2 millones, no iba a pagar impuestos por no sé cuántos años. Y de repente saben que los hermanos de su presidente habían comprado edificios ahí. O sea, una cuestión de corrupción y de tantas mentiras que se dieron que tienen que ver con esto, con la corrupción y la cuestión del financiamiento. Derecho al servicio del poder económico. Tratados de libre comercio. Protegen inversiones extranjeras sobre derechos laborales. Paraísos fiscales legalizados pero moralmente cuestionados. Permiten evadir impuestos. Eso es lo que permite que se dé constantemente la cuestión de la corrupción. Interrelaciones entre economía, derecho y política. Resistencia y cambio social. Ejemplos de contrapoder. Sindicatos que exigen salarios justos. Cortes internacionales que juzgan crímenes de élite. Ejemplo, Corte Penal Internacional. Y hablando de la Corte Penal Internacional, la están destrozando ahorita por dentro. ¿Saben por qué?
porque esta corte había pedido la captura de Netanyahu, el ministro israelí, por el genocidio en Palestina, del pueblo palestino. Entonces lo están destrozando por dentro de la Corte Penal Internacional porque estaba siendo clara en el seguimiento de responsables de genocidio. La están destrozando por dentro porque ya no está sirviendo al poder. La economía, el mercado y la política son pilares interdependientes del poder en la sociedad. Mientras la economía determina la acumulación de recursos, el derecho legitima las estructuras de dominación y la política es el escenario donde se disputa su control. Ahí tienen el triángulo, la economía, el derecho y la política. Mientras la economía determina la acumulación de los recursos, el derecho legitima la estructura de dominación y la política, ahí está el triángulo. Y la política, el escenario donde se disputa su control. Desde Marx hasta las teorías contemporáneas, la sociología revela que el poder no es estático, sino un campo de lucha constante. Comprender esta dinámica es esencial para analizar desigualdades y promover transformaciones sociales más justas. Esto, mire, tiene que ver directamente con lo que pasó en El Salvador, porque la familia Bukele era una familia pudiente, tenía recursos, pero lo que denominamos como oligarquía no los querían dejar entrar a la oligarquía. Y los castigaron varias veces, allá en los 90. Parece que tenía el poder Arena, castigaron duramente al papá de su presidente, al Armando Bukele, complicándole con algunas empresas que tenía. Entonces, lo que hizo la familia Bukele llegar al poder y con sus condiciones intentar meterse a la argolla de poder económico. Miren, en la argolla de poder económico hay quienes tienen muchísimo más de lo que tiene la familia Bukele, pero la familia Bukele tiene el control político y tiene el control mediático, así que se tienen que sumar a, no lo ha destrozado, ni puede ser, ya hay un tipo de compadrazgo ahí. Entonces, ese tipo de movimiento es que se dio, porque aquí no hubo como que por la clase dominada que va a estar mejor la gente, sí. En El Salvador lo que más ha crecido también es la pobreza, o sea, a la base de la estructura no se le ha resuelto nada realmente a nivel económico. ¿Por dónde íbamos? Ujú. Desde Marx hasta las teorías contemporáneas, la sociología revela que el poder no es estático, ya lo habíamos visto. Comprender esa dinámica es esencial para analizar desigualdades y promover transformaciones sociales más justas. El papel en el que se comprometen estudiantes y más de una universidad pública. Vaya, queda el momento para comentarios, dudas, algo que recuerden de la clase pasada. Me quedo atento. Gracias por su atención.